La idea de crear el mosaico de Magdala surgió en 2 o 3 contextos. A mí me interesaba desde el inicio poner diversos tipos de arte cristiano en Magdala. Y fui con María Jesús a Jericó un día y la llevé a ver la réplica que hay del mosaico de Mádaba. De repente de todo eso salió la idea de realizar un mapa. El mapa de Galilea. Por lo tanto, yo primero ubiqué geográficamente los lugares, que ya expliqué antes, lugares del cristianismo, donde vivió Jesús, donde actuó, donde Él pudo predicar, donde estuvo, y también los lugares que habían antes, en el Antiguo Testamento, o sea, es decir, los pueblecitos, aldeas, ciudades, que habían donde Jesús vivía. Se parte del principio de un dibujo hecho por María Jesús. Nunca imaginaba de poder proyectar y organizar un mosaico de 114 metros cuadrados con mi joven edad. Ha sido un trabajo de mano y también de comunicación con María Jesús. Nosotros recibimos el material en planchas de 1 centímetro de espesor, todas parejas igual. De esas se iban cortando, digamos, los filetitos y después se iban cortando los pequeños cuadraditos, las téselas, con las máquinas que son especiales, que se llaman las tranches, que se van cortando una por una. Tomando la técnica antigua, los materiales y sus cortes y después el aburatamiento, que es, digamos, pulir naturalmente en unas máquinas que van dando vuelta a las piedras, se les va botando el canto. Por eso tiene la magia de cada tésera. Cada tésera es única y tiene una dulzura porque tiene ya todos sus cantitos botados. En un conjunto de sensación y de magia, llamámosla, de esta historia de Israel, de Tierra Santa. Que ahí comienza el reino de Dios. En Galilea es la tierra donde está el reino de Dios. Estamos en el espacio del cielo y la tierra. Así como el mosaico se forma de pequeñas piezas de piedra y cada una tiene su misión y su parte en todo el conjunto, pensé que se podría hacer un mosaico humano. Personas que quieran adoptar una tesela o una imagen, una letra, alguna escena de la vida de Jesús, una parte del mosaico, y así podrían ayudarnos para que Magdala tenga los recursos para sus programas, para su desarrollo, para su futuro. Me parece muy importante y muy bello que con una cantidad módica haya muchas personas en el mundo que puedan decir: en ese mosaico hay una piedra mía, de ese mosaico yo soy una parte pequeña, pero estoy ahí está mi nombre, ahí está mi familia, ahí serán recordados siempre. Intenciones del domingo 13 de septiembre. Por los bienhechores y voluntarios de Magdala, así como por todas las intenciones que nos encomiendan. Por todos y cada uno de los que van a hacer la peregrinación retiro el mes de octubre, para que se dispongan a un profundo encuentro con el amor de Dios. Por el 40 aniversario de la profesión religiosa del Padre Juan María Solana Rivero, Legionario de Cristo. Te pedimos por el eterno descanso de Javier Málaga Cochela, Arturo Masip, María Luisa Bárbara de Morfino, José Luis Monter Fernández, Juan José Rafael Hernández Gallo, Hugo Mabarak Palacios, Norma Schupp Fierro, Guillermo Oseguera, Roberto Medina Asomosa, Raquel Ramírez Ortega, José Ismael Ríos de Delgadillo, el Padre Arturo Uribe Legionario de Cristo y Ernesto José García Rosas. Te pedimos por las necesidades espirituales de Juan Ramón y en intención especial por Carla R. Te pedimos por la salud y pronta recuperación de don Javier García Sánchez, Márgara Abad de López, Edgar Hans Frank Comas, Miguel,
Elía Pérez Jiménez, Otón Porres Moreno, Mauro Loyo Varela, Sara Sandino Orea, José Luis Domenzain, Ricardo Cedillo Olivares, María Hernández Ramírez. Te pedimos por el cumpleaños de María de la Luz Torres Rodríguez, Yanis de Málaga, Ceci Falomier de Olea, Carlos García Cedas. Te pedimos por las intenciones y necesidades de las familias Porres Miranda, Alverde Porres, Porres Ustaeta, Porres Moreno, Verduzco Reynoso, Elías Benignos, los trabajadores del Hotel y Puerta Marel, Aja Otegui, García Otegui, Gómez de Noriega Huerta, de Noriega Esculi, Lourdes Martínez, Milagros Alonso Vierge y Tere Mata Sevilla. Intenciones a la Virgen de la Dulce Espera, por los padres que desean el don de los hijos. Te pedimos en acción de gracias por Gracia Kelly de Domínguez y por las benditas ánimas del purgatorio. Muchas gracias. Intenciones del domingo 13 de septiembre, por los bienhechores y voluntarios de Magdala, así como por todas las intenciones que nos encomiendan. Por todos y cada uno de los que van a hacer la peregrinación retiro en el mes de octubre, para que se dispongan a un profundo encuentro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón para que recibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor, y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, y pide perdón de sus pecados. Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia de mí y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, llama mucho la atención que después de haber meditado y leído el Evangelio de San Mateo durante varias semanas, hayamos comenzado a leer y meditar el Evangelio de Lucas. Pero los domingos, si ponen atención, los domingos hemos vuelto al Evangelio de Mateo y hemos ido tomando una serie de temas muy importantes. Una serie de temas que tocan profundamente la vida de cada ser humano, la vida de las familias, la vida de la sociedad, la vida del mundo entero, y que de algún modo preparan y reflejan lo que va a ser la vida eterna. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el tema es muy serio, es muy hermoso, es muy comprometedor. La semana pasada hablábamos de la corrección fraterna.
la corrección fraterna, es decir, el modo de relacionarnos con las debilidades de los demás cuando no nos afectan. Yo veo que mi amigo, mi hermano se equivoca, está haciendo un error, está tomando un mal camino, yo me preocupo y por amor, por responsabilidad, con pureza de intención, se lo hago ver en el modo, en el momento, en las circunstancias oportunas, para que no sea peor. La corrección fraterna. Ahora hemos dado un paso adelante, pero un paso larguísimo. Y ahora vamos a hablar del perdón. Queridos amigos, queridos hermanos, el perdón entre los seres humanos es una gracia, es un don, es una participación de la vida de Dios y no podemos ser superficiales, porque el perdón cuesta mucho, duele mucho, lastima mucho el corazón, la vida del hombre. El perdón nos desgarra profundamente, sacando lo mejor de nosotros mismos. Queridos hermanos, vamos a tomar inmediatamente el ejemplo y la enseñanza de Jesús en la cruz. El ejemplo y la enseñanza de Jesús en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué él había hecho algo malo? Nada. ¿Había dicho algo equivocado? Nada. Al soldado que lo bofeteó le preguntó Jesús: ¿por qué me pegas? Dime qué he hecho mal, qué he dicho mal. Y el soldado se quedó callado. Y a los fariseos que lo acusaban y que buscaban condenarlo a toda costa, Jesús les dijo: ¿quién me va a acusar de pecado? Díganlo, aquí estoy, díganlo tranquilamente. Jesús en la cruz, dice San Pablo, una expresión atrevidísima, una expresión teológica muy fuerte. Dice: Dios Padre hizo a su Hijo pecado, es decir, lo hizo ofensa, lo hizo debilidad. Cuando hablamos de pecado, queridos hermanos, no hablamos solamente de lo que a mí me daña o me incomoda. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando normalmente de una ofensa hecha a Dios o de una ofensa hecha a nuestro prójimo. Y si la hago a mí mismo y es una ofensa grave, en primer lugar no me la hago a mí mismo. En primer lugar se la hago a Dios. El que peca contra su propio cuerpo, por ejemplo, está pecando contra Dios, porque mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo es de Dios. Entonces, el tema es profundísimo. ¿A quién damos cuenta de nuestros actos malos, de nuestros actos pecaminosos, de las ofensas que hacemos contra nosotros mismos, contra el prójimo y siempre y en todo caso contra Dios, si es que pecamos? Queridos hermanos, la liturgia de hoy es una filigrana. La liturgia de hoy es hermosísima y profundísima. Me temo que nada más la voy a arañar por encima. Yo les invito a volver a ella, a leerla. Entren en internet, búscanla. Si tienen un misal en su casa, si reciben un misal mensual, Magnificat, Asamblea de Dios, lo que quieran, lean, relean la liturgia de hoy. Es preciosa y pídanle a Dios de rodillas la gracia de entender el perdón que hemos recibido y poder perdonar a los demás. Y decía que es divino, es lo que más nos acerca al corazón de Dios, porque es muy fácil perdonar una tontería. Resulta que mi cuñada hizo una fiesta el día de cumpleaños de su hijo y no me invitó a mí. Es una bobada, es una nonada.
pero nos enoja, nos incomoda, nos sentimos de segunda categoría, nos sentimos no tomados en cuenta, nos sentimos ofendidos. Pero, ¿qué pasa si un amigo me defrauda o me roba? ¿Qué pasa si un hermano me lleva a juicio, a tribunal? ¿Y qué pasa si un perverso malévolo mata a alguien querido para mí, un familiar, un hijo, mi esposa, mi papá? Lo mata. Queridos hermanos, no es fácil perdonar, no nos hagamos ilusiones. El corazón del hombre, cuando es herido y es herido gravemente, queda resonando y resuenan las pasiones y la imaginación y la memoria y la inteligencia y se nos hacen nudos en el corazón y a veces es dificilísimo perdonar. Si a nosotros nos es difícil perdonar una ofensa, ¿qué será una ofensa cometida contra Dios? Una ofensa grave, cometida contra Dios, contra su amor, contra su misericordia, contra su providencia. Vamos pues a tomar 2 o 3 temas brevemente de la liturgia de hoy. Y repito, me apena mucho, apenas vamos a pasar como gato por brasas. Dice la segunda lectura que acabamos de leer, preciosísima. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Queridos hermanos, esas ideologías que dicen que yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mi cuerpo y hago conmigo lo que me dé la gana, son una barbaridad, son una indecencia psicológica, emotiva, intelectual y cultural. Ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, dice San Pablo, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y termina San Pablo, una lectura brevecita, apenas 4 líneas. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Para esto dio Jesucristo la vida en la cruz, para ser el Señor, el único Señor. Él es el dueño, Él es el juez, Él es el Padre, Él es el que provee, Él es el que decide. Por lo tanto, esas ideologías estúpidas que nos quieren separar de Dios y dejarnos enredados con nosotros mismos son una barbaridad. Yo no puedo hacer conmigo lo que me dé la gana, porque si eso es verdad, también lo puedo hacer con el vecino, también lo puedo hacer con el de enfrente, también lo puedo hacer con quien sea. Aquí está el problema del aborto. Si la madre puede hacer con su hijo lo que le dé la gana, entonces todo mundo puede hacer con quien sea lo que le dé la gana. Vida, muerte, todo, lo que sea. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y dice la razón San Pablo, para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Y quien dice Señor de vivos y muertos, dice juez de vivos y muertos. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, está por encima de todos, de toda la historia, de toda la humanidad, de los sabios, de los santos, de los reyes, de los emperadores, de los presidentes, de los jueces, de los maestros, de los papás, por encima de todos, Señor de vivos y muertos. Pero no está para machacarnos, está para enseñarnos que Él dio la vida por nosotros.
Ha llegado a ser Señor de vivos y muertos porque entregó su vida por amor nuestro. Nos perdonó. Él asumió nuestros pecados, nuestras faltas, asumió nuestra muerte, asumió nuestras debilidades, las llevó a la cruz y ahí las mató en su propio cuerpo. Increíble. Hace unos 30, 40 años se puso mucho de moda un estudio de la rama de la teología que suena aterrador. La teología de la muerte de Dios. Como que nos choca en la cabeza, ¿cómo es posible? Es posible, porque en Cristo, en la humanidad de Cristo, muere Dios para que muera nuestra muerte y resucitemos con Él y tengamos la vida de Él, la vida eterna. Pues bien, vengamos a nuestro tema, perdonar. En primer lugar, en la lectura del Eclesiástico de hoy, que es 200 o 300 años antes de Cristo, ya tenemos todos los elementos de la caridad y del perdón cristiano. Jesús enseñó sobre toda la Escritura. Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee, furor y cólera. Del vengativo se vengará el Señor, etcétera, etcétera. En la primera lectura nos pone un cuadro del Antiguo Testamento, lectura del libro del Eclesiástico, 250 años antes de Cristo, donde ya se habla del amor, de la reconciliación, del perdón. El Salmo responsorial es un himno a ese perdón de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. La esencia de Dios es la compasión y la misericordia. Lento a la ira, no como nosotros que nos tocan y ya estamos explotando. Lento a la ira y rico en clemencia. Y así va desgranando el Salmo. Perdona todas las culpas, cura todas las enfermedades, Él rescata de la fosa, te colma de gracia y de ternura. Queridos hermanos, qué expresiones del amor de Dios que nos apapacha. Nos apapacha cuando somos pecadores. La imagen preciosa del buen pastor, deja las 99 y se va a buscar a la perdida, no para regañarla, azotarla a varazos y traerla a empujones y aventarla dentro del corral. Va, dice, y se la echa sobre los hombros, con ternura, con compasión, y así la trae y así la mete en el corral porque la tenía perdida y la ha recobrado. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja nuestros delitos. Queridos hermanos, todo esto nosotros tenemos que verlo filtrado por la sombra de la cruz, que es la sombra del amor, del perdón, de la misericordia, de la compasión. Él tomó sobre sí nuestros defectos, nuestras debilidades. Y entonces entendemos el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos presenta una brutal desproporción entre el rey y sus servidores. El rey quiere que le paguen sus servidores y tiene todo el derecho de hacerlo. Todos tenemos deudas con el rey. Llega el primero, 10,000 talentos. Págamelo, por favor, ten compasión de mí. Mira, no tengo, ten paciencia, yo te lo voy a pagar, por favor. Y dice, no solo lo perdonó, sino le perdonó la deuda. Es decir, canceló todo. Pero fíjense lo que hace el egoísmo, las pasiones humanas, las miserias humanas. Sale y se encuentra uno que le debe 100 denarios, el 1%. El 1% de lo que le perdonó el rey, 100 denarios, y dice, lo estrangulaba y le dijo la misma frase.
Es exactamente la misma frase que él le dijo a su rey, es la que le dice su colega, y él no tiene ninguna misericordia y dice, lo metió a la cárcel hasta que le pagara. La semana pasada hablábamos de la corrección fraterna y ahora vemos también aquí un modo de corrección fraterna, un interés del pueblo de Dios. No podemos quedarnos y no debemos quedarnos pasivos ante la injusticia. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Estaban horrorizados de lo que hizo este tipo. Y fueron a contarle a su señor, todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, ahora vas a pagar todo. Yo te perdoné 10,000 y tú no puedes perdonar 100. Fíjense cómo termina este pasaje del Evangelio. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo. Es decir, ¿quieren que Dios los perdone? Perdonen a sus hermanos. Es el momento, queridos hermanos. Dice, lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Tendría yo que decir muchas cosas más, pero voy a terminar porque ya me alargué. Muchas veces la gente confunde perdonar con olvidar. Y como se recuerda de ofensas graves y le duelen y se enoja y se apasiona, cree que no ha perdonado. Queridos hermanos, el perdón tiene fundamentalmente dos raíces. Primero, es una gracia de Dios. Hay que implorarla de Dios. Hay que ponernos de rodillas y decirle a Dios, Señor, arranca de mí el rencor, el odio, la venganza, el enojo, la envidia, todo lo que surge de la falta del perdón, de la ofensa que me fue hecha. Arráncalo de mi corazón, la oración. Y segundo, el perdón es un acto de la voluntad. Yo perdono porque quiero perdonar. Y mi perdón no cancela la ofensa. Me encantaría, ¿verdad? Yo te perdono y con eso se rehace todo. No, la ofensa queda hecha y quedará hecha para siempre. Yo decido como un acto de mi voluntad concederte el perdón. Queridos hermanos, quien ofende a su prójimo y lo ofende gravemente, está igualmente herido, tiene su corazón hecho polvo. Yo me preguntaba hoy preparando la homilía, ¿qué será más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Quién está más herido? ¿El ofensor o el ofendido? Queridos hermanos, ojalá que saquemos hoy, que saquemos hoy de nuestro corazón odios, rencores, dudas, resentimientos, desconfianzas, para que vivamos en el amor. Dios quiere que vivamos en el amor. Él quiere ser Señor de vivos y muertos porque quiere que vivamos en su vida. Vamos a pedírselo y vamos a pedir por aquellos que no pueden perdonar, que les cuesta mucho, que están atorados y sangrando en el odio, en la venganza. Y también pidamos para que en el mundo, dentro de lo posible, haya justicia. Que procedamos con justicia todos, unos con otros, en todos los afectos, en las relaciones, en los negocios, en las familias, en la sociedad, en la política. Que haya justicia para que no tengamos que llegar a ese egoísmo del perdón. Termino. Hace unos años en Italia asesinaron unos terroristas a un magistrado muy famoso. Y el hijo del magistrado pasó a leer las oraciones de los fieles en la misa y leyó lo siguiente: te pido, Señor, que tengas misericordia de los asesinos de mi padre y te pido que me ayudes a mantener el perdón que ya les he dado.
Después de la misa se acercaron los periodistas. ¿Cómo es posible? Pero si mataron a tu papá, lo acribillaron a balazos, tal. Y dijo él, he hecho lo que me enseñó mi padre. Creo que he hecho lo que hubiera hecho mi padre. Queridos hermanos, acerquémonos al corazón compasivo y misericordioso de Dios y vivamos en este perdón. Todos nos equivocamos, todos ofendemos antes o después, todos podemos hacer algo mal y herir a los demás. No temamos pedir perdón y no temamos dar el perdón para acercarnos al corazón de Dios. Así sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios, que es misericordioso y lento a la ira. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que muestres tu compasión a todos los hombres, que les abras el camino de la misericordia a los pecadores empedernidos, a los asesinos, a los que maltratan, a los que roban, a los que odian. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por tu Santa Iglesia, para que sea testigo y predicadora del amor de Dios y del perdón de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Padre, te pedimos por aquellos que no pueden perdonar. Desmorona el odio de sus corazones, desata los nudos de su alma, libéralos de esas cadenas que los esclavizan en el odio a sí mismos o en el odio a su prójimo. Roguemos al Señor. te rogamos, Padre, te pedimos por todos los que tienen en su corazón heridas graves, heridas dolorosas. Sánalos con tu amor, sánalos con el bálsamo de tu ternura y de tu compasión. Roguemos al Señor. te rogamos, Padre, te pedimos que detengas los corazones y las mentes de los que quieren hacer mal, de los que quieren hacerse el mal, de todos los que piensan ofender y agraviar a su prójimo. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos que nos enseñes y nos guíes por los caminos de la justicia verdadera.
Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por los enfermos y moribundos para que se reconcilien con sus seres queridos y consigo mismos y contigo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre lleno de bondad, nuestras súplicas, especialmente ante esta necesidad del perdón, la compasión y la misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pierre Baptista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que su efecto y no nuestro sentimiento, el que prevalezca siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Queridos hermanos, muchas gracias por haberse unido a nuestra celebración eucarística desde Magdala, en Israel. El Padre Juan María Solana, Roberto Oriol, el técnico, y toda la familia de Magdala, les deseamos un domingo muy bendecido, en familia, de descanso, lleno de Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.